Maravillarse es el primer paso para un descubrimiento. Luis Pasteur. Hola, soy Angie Ushko, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica sede Sucumbíos. Estoy en el tercer semestre de la carrera de Biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las bacterias, su estructura, su morfología y la clasificación, además de citar algunos ejemplos conocidos que posiblemente hayamos escuchado en nuestra vida cotidiana. Empezaremos con una breve reseña acerca de las bacterias para proseguir con el resto de información. La primera bacteria fue observada por Anthony van Leeuwenhoek en el año de 1683, debido a que usó un microscopio de lente simple que fue diseñada por él, lo que le permitió observarla. El nombre de bacteria fue introducida en el año de 1828 por Ehrenberg, y Louis Pasteur y Robert Koch descubrieron el papel de la bacteria como causa de enfermedades. Además, la bacteriología es una de las ramas de la microbiología que tiene por objeto el estudio y taxonomía de la estructura y la fisiología de las bacterias. Muchas de las veces nos hemos preguntado sobre qué son las bacterias. Sin embargo, no nos han podido otorgar un concepto claro y definido acerca de qué son estos microorganismos. Pero podemos definirlo de la siguiente manera. Las bacterias también es definida como un dominio de microorganismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta y algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas, tal caso donde haya una elevada temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias, pero de hecho se estima que contiene más bacterias que células humanas. La mayoría de esas bacterias se encuentran en los organismos, pero no nos producen daños. Al contrario, algunas nos ayudan para nuestro metabolismo. Sin embargo, también hay otra parte contraria, que cierta porción de estas especies son las que causan nuestras enfermedades también, por lo que se denominan patógenos. Las bacterias constituyen los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra, adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats incluidos en el parasitario. Algunas pueden incluso subsistir en condiciones bien hostiles, como es el espacio exterior. Sin embargo, se dice también que son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida unicelular en el planeta, que surgieron en condiciones muy distintas a las actuales. Esto sucedió hace aproximadamente 4 millones de años alrededor. Se dice también que las bacterias están implicadas en la mayoría de los procesos o los saltos evolutivos celulares debido a su abundancia en el planeta y en cada uno de los seres vivos, como es el origen de las mitocondrias en las células eucariotas o los cloroplastos en las células vegetales. Estos procesos ocurren mediante los procesos de endosimbiosis. De igual manera, las bacterias tienen relaciones prácticamente con todas las formas de vida que existen en el planeta, tales como el comensalismo, el mutualismo, el parasitismo, aportando de distinta manera. En el comensalismo aportan como proliferación sobre la piel de los seres vivos. En el mutualismo colaboran con la descomposición de la comida en el intestino de los seres vivos, y en el parasitismo ocasionando enfermedades e infecciones que dañan nuestro metabolismo. Por eso decíamos que hay ciertas especies de bacterias que son dañinas también para nosotros, al igual que otras son benéficas. Para combatir estas bacterias patógenas, se desarrolló lo que son los antibióticos. Por otro lado, también la vida bacteriana es indispensable, pues en los procesos de descomposición de la materia orgánica es bien necesaria para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno, que son fundamentales en nuestro organismo. Además, constituyen los pisos de las cadenas
tróficas microscópicas en diversos ambientes. Las bacterias tienen una reproducción rápida debido a su reproducción asexual que éstas tienen. Lo que consiste una reproducción asexual es la replicación de la célula progenitora en dos partes exactamente iguales a la célula madre. A esto se la conoce como mitosis o fisión binaria. Conforme la ciencia avanza, la tecnología nos ha permitido clasificar a las bacterias en distintas formas. Las bacterias son estudiadas por la rama de la bacteriología, que es una rama de la microbiología. Esta disciplina está enfocada en clasificar a las bacterias en diversos criterios, por lo general en su forma o su respuesta a la tinción. Hablamos así entonces de las bacterias según su forma. Tenemos como los bacilos, los cocos, los vibrios o los espirilos. Definimos como bacilos a las bacterias de forma alargada, que son estas, alargada o con forma de barras microscópicas. Estos de aquí. Los cocos como formas esféricas o redondas, que son estas. Los fibrios como forma de sacacorchos o tirabuzón, que son las de acá. Y los espirilos con forma de hélice o espiral. Entonces, esta es la clasificación que se ha podido dar a las bacterias según su forma. Y según su respuesta a la tinción, las han clasificado también como bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas se las diferencia porque al colocarle una tinción adquieren un color violesáceo o claramente violeta cuando se le aplica la tinción. Y las bacterias gram negativas, al aplicarle una tintura, toman un color claramente rojo cuando se les emplea el tinte. De igual manera tenemos lo que es las estructuras de las bacterias, que tenemos aquí una cápsula, una pared celular, una membrana plasmática, un citoplasma, un ribosomas, plásmidos, pilis o flagelos. La estructura celular bacteriana suele ser bastante simple, sin embargo, sin núcleo celular y casi sin orgánulos definidos, pero tienen un nucleoide, que es la región irregular donde se halla el ADN circular de los procariotas. Una pared celular de peptidoglicano que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática y frecuentemente pilis o flagelos que le sirven a la bacteria para desplazarse en caso de que las bacterias sean móviles. En el citoplasma se encuentra disperso lo que son los plásmidos, que son las pequeñas moléculas de ADN no cromosómico. Se encuentra también vacuolas, que son los depósitos de sustancias de reserva, y los ribosomas, que son aquellas encargadas de sintetizar las proteínas. Algunas bacterias presentan compartimientos procariotas primitivos, orgánulos rodeados por membranas, destinadas a labores químicas puntuales dentro de la célula dependiendo de su metabolismo. De igual manera, el avance de la tecnología nos ha permitido clasificar a las bacterias en muchísimas especies, pero citaremos las que más conocidamente hemos escuchado en nuestra vida cotidiana, como son la Neisseria gonorrhoeae, los Bacillus anthracis, Zorahinium cellulosum, Clostridium botulinum y la Escherichia coli. Empecemos explicando brevemente las bacterias una por una. La Neisseria gonorrhoeae
es un gonococo que ocasiona la gonorrea, una infección de transmisión sexual en los seres humanos. La Bacillus anthracis es una bacteria inmóvil, pero es gran positiva, que produce lesiones negras reconocibles en la piel. Por lo general se la denomina también como carbuncos. Los Soragium celulosum es la mixobacteria gram negativa, sumamente frecuente en los suelos y de metabolismos inocuos. La Clostridium botulinum es agente casual del botulismo mediante una neurotoxina que segregan estas bacterias debido a cuyo crecimiento de enlatados, es decir, las latas deterioradas, podríamos decir así, y otras conservas de elementos que ya se encuentran fuera de su apto consumo. La Escherichia coli es la bacteria más conocida, que frecuentemente todos hayamos escuchado, y es una bacteria gram negativa frecuente en los tractos gastrointestinales del ser humano y de todos los seres vivos, de sangre caliente, por supuesto, capaz en determinados momentos de suscitar una infección. La Escherichia coli, como tenemos aquí, es la bacteria que todo ser humano, todo ser vivo de sangre caliente posee en los intestinos. Entonces, también existe una gran confusión entre virus y las bacterias, que vamos a aclarar brevemente. Los virus y las bacterias son sumamente distintos, por lo que no existe confusión alguna, pero sin embargo, muchas de las personas también las confundimos. La principal diferencia que existe entre un virus y una bacteria tiene que ver con el tamaño que éstas poseen, pues las bacterias son organismos unicelulares que poseen un tamaño que oscila entre el 0.5 y los 5 micrómetros de longitud. Y los virus son seres acelulares muchísimo más simples y elementales, incapaces de reproducirse por sí mismos, por lo que necesita una célula huésped para reproducirse infectando a otras células sanas. También consideramos que los virus ni siquiera sabemos si están vivos o no, pero nos resulta un poco dificultoso, o presentamos una dificultad al reconocerlo, puesto que son moléculas simples de ADN o ARN envueltos en capas de proteína. Por esta razón, los antibióticos no hacen efecto alguno sobre los virus, sino los antibióticos actúan sobre las bacterias patógenas que también poseemos en nuestro organismo. Mientras que los antivirales o retrovirales son los que se utilizan para combatir las infecciones que los virus nos ocasionan. Y bueno, esto ha sido la presentación de un breve resumen acerca de los virus, una breve diferenciación entre virus y bacteria y una breve explicación acerca de las bacterias, su estructura, su morfología y su clasificación, además de citar unos ejemplos que posiblemente hayamos escuchado en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias.